Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. En esta nueva edición de los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press, tenemos el placer de ofrecerte un encuentro con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana. El ponente protagonista de este Desayuno Informativo Madrid subirá a nuestra tribuna informativa para su exposición inicial y tras ella participará en un coloquio con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Sara Pérez, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Este Desayuno Informativo Madrid llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Universidad CEU San Pablo, Fujitsu, Grant Thornton, Ibercaja y Valdecarros Madrid. En primer lugar, escucharemos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro y presentando al invitado que hoy nos acompaña. Queridos amigos y bienvenidos todos y todas a los Desayunos de Madrid. Quiero agradecer sinceramente además a los patrocinadores. Sin vosotros esto no sería posible. Y os voy a citar al CEU, a Fujitsu, a Grant Thornton, a Ibercaja, a Valdecarros y a Castellana Meeting Place. Bueno, pues como te decía, querido Emilio, voy a hacer una breve reseña curricular tuya porque te queremos escuchar con mucha atención en un momento en el que el debate universitario seguro que tú conoces, iba a decir sufres, conoces que es en este momento un tema de altísima actualidad y por lo tanto te queremos escuchar, como decía, con mucha atención. Emilio Viciana Duro es, como dije, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Emilio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y administrador civil del Estado desde el año 2006. Como tal, ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la Administración General del Estado, habiendo desempeñado puestos en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, también en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, entonces como vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. A ello se une una amplia experiencia en organismos internacionales, como la Comisión Europea o la OCDE, en los que ha representado a nuestro reino, el Reino de España, en múltiples ocasiones. En el ámbito educativo, en tu ámbito, has desarrollado una amplia actividad formativa, siendo uno de los fundadores y coordinadores del curso de alta especialización en contratación pública para la profesionalización de la contratación pública. Bien, y como todos aquí conocemos, fue en junio del año 23 cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, te nombró consejero de Educación, Ciencia y Universidades, cargo que tienes en la actualidad. Nuevamente, querido consejero, querido Emilio, muchas gracias y por favor, tuya es la tribuna. Muchas gracias. Querido presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, delegada en Madrid de Europa Press, Sara Pérez, querida consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, consejero de Digitalización, don Miguel López Valverde, secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, rectores de las universidades públicas y privadas de Madrid, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, presidentes de los consejos sociales de las universidades madrileñas, viceconsejeros de la Comunidad de Madrid, diputados de la Asamblea, alcaldes, concejales, secretarios generales técnicos, directores generales, resto de autoridades, señoras, señores. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar esta oportunidad de presentarme ante ustedes para exponer la política educativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid y quiero empezar agradeciéndose a los patrocinadores, a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a Valdecarros, Fujitsu, Grant Thornton e Ibercaja. Y también a Meeting Place, precisamente por acogernos y permitirnos realizar este evento aquí. Quiero agradecer también especialmente a todo el personal de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, desde el gabinete a los directores, subdirectores generales, directores de áreas territoriales y también a los profesores, que son los que en definitiva ponen en práctica las políticas que estamos marcando desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Hace 2 semanas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso hacía balance de sus políticas educativas y del Partido Popular en el Gobierno de la región. Dijo que si queremos la mejor educación superior, tenemos que cuidar la educación desde los primeros años, en infantil, en primaria,
en secundaria, en bachillerato, en la formación profesional y también la educación continua y la de adultos. Y que la educación de hoy en nuestra región es fruto de las semillas que se sembraron durante las décadas anteriores. Así es como funciona la educación. La Comunidad de Madrid ha sido pionera en su apuesta por la educación bilingüe, por la libre elección de los alumnos y sus familias, por el refuerzo de la autoridad del profesor o la gran innovación que supuso el éxito de la FP y que ésta fuera dual. Estas políticas del Partido Popular han tenido mucho que ver en el éxito de Madrid como región de moda en el mundo, como motor económico al servicio de España y segunda casa de todos. A estas políticas, Isabel Díaz Ayuso ha sumado su apuesta por la dignidad única e insustituible de la vida de cada persona, desde la concepción hasta el final de la vida, que se materializa en el cuidado de la maternidad, la paternidad y la familia. Estamos ante un invierno demográfico, una epidemia de soledad, la terrible amenaza de las drogas que están destruyendo tantas vidas y sociedades enteras. Tratamos a los ciudadanos como adultos responsables. Con la libertad por bandera buscamos la prosperidad de todos sin dejar a nadie atrás. En este Madrid mestizo, en el que se es madrileño desde el primer día, en el que celebramos la hispanidad. Somos la gran capital de los estudios superiores en español. Y venir a estudiar a Madrid tiene que seguir siendo una puerta abierta a todos los españoles de todas las regiones de España que se han encontrado en su capital durante siglos. Para eso es esencial también una selectividad común, con criterios equivalentes de dificultad y de corrección. Y debemos abrir a los estudiantes e investigadores internacionales y facilitarnos que nuestros estudiantes vayan por el mundo si así lo desean. Tendemos puentes entre la formación y el empleo, entre lo público y lo privado, entre la investigación y las empresas, entre las artes y el turismo, entre el patrimonio artístico y el natural, entre la historia y el futuro. Recuerdo estas líneas maestras de la política de la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque son esenciales para entender el proyecto educativo para la Comunidad de Madrid desde que llegó al Gobierno. Un proyecto educativo que busca estar a la altura de estos desafíos a los que se enfrentan las familias y los alumnos que han de prepararse para un Madrid que compite con las grandes plazas del mundo y al que viene todo aquel que tiene un proyecto o algo que contar, como profesional, artista, servidor público, investigador, estudiante, empresario, inversor, autónomo o que viene a formar una familia o simplemente a visitarnos. Tenemos que combatir el abandono y el fracaso escolar, garantizar que puedan escoger los alumnos y sus familias entre la educación pública, la concertada, la privada, la especial o de excelencia. Que los padres puedan elegir cómo crían a sus hijos desde recién nacidos, si los mandan a un centro o si se quedan en casa a cuidarlos o con sus abuelos o si prefieren contratar ayuda. No hacemos ingeniería social. Estamos para ayudar, garantizar la calidad, la igualdad ante la ley y las oportunidades, que pasa por reconocer siempre el esfuerzo y apoyar al que lo necesita. Y velamos por la libertad de todos, la libertad educativa, de cátedra, de expresión, artística, investigadora e intelectual, por la libertad de empresa. Siempre desde el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica y personal, el control del exceso de burocracia y el cuidar de cada euro, porque ese dinero procede del esfuerzo de todos. Todos los alumnos tienen el derecho a recibir la herencia de 1000 años de cultura en español y de varios milenios de cultura occidental, al tiempo que les damos las herramientas para entender el mundo y, sobre todo, descubrir quiénes son para poder elegir libre y responsablemente a dónde quieren ir. Deben ser capaces de afrontar los desafíos tecnológicos, de aprovechar las enormes oportunidades de la transformación continua y a velocidad desconocida en la historia que ya nos están trayendo. Y tenemos que ayudarlos a superar también los riesgos, las nuevas adicciones, los trastornos del sueño y alimentarios, la distorsión de la realidad, la uniformización cultural, el uso criminal de las redes, la fanatización o las mismas amenazas para la seguridad nacional. Por todas estas razones es prioritario y deber de todos cuidar de la primera infancia de los niños, de los preadolescentes, una edad tan esencial como desatendida hasta ahora, de los adolescentes y de los jóvenes. Desde que llegó a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una serie de medidas educativas pioneras, imitadas en muchos sitios, atacadas por los enemigos de la libertad y que han resonado en España y en ocasiones en el mundo.
todas ellas encaminadas al cuidado de los alumnos y sus familias a través de la mejor educación posible, siempre contando con la ayuda insustituible de los docentes y de toda la comunidad educativa. La primera fue la bajada de ratios, una demanda de los profesores que se hizo en la región de manera pionera, que sigue a buen ritmo y permite atender a los alumnos de hoy y ayudar a los maestros y profesores en su labor. Le siguió otra medida pionera, la prohibición de los móviles en las aulas. Hoy no hace falta explicar a nadie lo oportuna que fue esa medida. El Plan por una educación libre, plural y de calidad trajo el refuerzo de los saberes básicos y renovación de la apuesta por el bilingüismo. Se recuperó la enseñanza de la historia en español, se introdujeron nuevas optativas bilingües por proyectos o para estudiar los hitos y héroes de la cultura en inglés, primando la consulta de medios y fuentes históricas y la exposición oral. Se recuperó la cronología en la historia y el estudio de siglos que la LOMLOE quería eliminar. De hecho, lo que hicimos fue hacer un buen uso de nuestras competencias que nos habilitan para fijar el 40% de los contenidos que se estudian. Y cambiamos las matemáticas con perspectiva de género por la reconquista, la tabla de multiplicar y la periódica. Hemos introducido también contenidos sobre los nuevos retos para la seguridad, la defensa de la Constitución, la responsabilidad penal de los jóvenes, las bandas, la protección de la infancia o el papel de las Fuerzas Armadas o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Primamos el estudio en papel, la escritura a mano, la exposición oral en público, la memoria como herramienta esencial para el estudio, la lectura, la ortografía, la sintaxis y las matemáticas. En fin, recuperamos lo mejor de los saberes básicos y de la escuela de siempre con los medios de hoy. También ha sido única nuestra apuesta por las enseñanzas artísticas, instituyendo por primera vez una dirección general con un plan integral de la danza que incluye la figura de los auxiliares de danza en primaria, o con la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que está llevando la danza por los colegios más alejados de la capital, por toda la región, con el programa Conoce la Danza Española. La apuesta por la preadolescencia se ha materializado en nuestro plan por priorizar que los alumnos de primero y segundo de la ESO sigan en sus colegios. Pocas medidas como esta ponen por delante el interés superior del menor y las ayudas a las familias. La preocupación de los docentes y de las familias y de los especialistas, cuyos estudios nos ayudan a diseñar todas nuestras medidas, nos han llevado a poner en marcha el decreto de pantallas con la eliminación de pantallas individuales en infantil y primaria, limitando su uso, siempre común, a enseñarles digitalización, pero excluyéndolas de los saberes esenciales. Cuidar de la conciliación, de la salud y del rendimiento de los alumnos nos ha llevado a la apuesta por la jornada partida. También abrir los colegios en vacaciones y por las tardes para que los alumnos tengan dónde jugar, recibir apoyo escolar y hacer actividades que irán con el plan de colegios compartidos. Nada de esto sería posible sin la colaboración de los docentes. Hemos hecho un gran esfuerzo negociador y presupuestario y hemos llegado con ellos a un acuerdo de reducción de jornada lectiva para recuperar progresivamente las 18 horas. A esto se une nuestra renovada apuesta por la FP, con un gran plan pionero de mentores que acompaña a los alumnos al elegir el grado durante sus estudios, sus prácticas, para encontrar trabajo y también en el reciclaje profesional. Y además, la semana pasada se aprobaba en Consejo de Gobierno un nuevo decreto de FP que integra el sistema de FP de empleo y de educación, que incluye nuevas optativas, con un catálogo potente e innovador que permiten actualizar la formación a las necesidades de las empresas. La Comunidad de Madrid podrá seguir autorizando programas de especialización conforme a las necesidades de las empresas madrileñas. Se promueven itinerarios integrados entre los distintos niveles de FP, facilitando el progreso académico de los alumnos. Se van a potenciar los programas profesionales adaptados, destinados a personas con necesidades educativas o dificultades de inserción. Se potencia también la autonomía de los centros para la organización de la fase de formación en empresa y con la organización de la oferta. Y se reconocen los alumnos excelentes de la formación profesional también en grado básico. Hemos hecho un gran esfuerzo para poner en marcha infraestructuras y para simplificar los trámites y requisitos en las becas comedor para que más familias puedan beneficiarse sin impedimentos. Todas estas medidas están contando con el respaldo mayoritario de las familias sin distinciones ideológicas. Estamos escuchando a todos, reuniéndonos con todo el que tiene algo que decirnos, sin muros, sin soberbia, con la convicción de que lo primero es el interés superior del menor. Y esto nos lleva al borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que estamos negociando con todos, reuniéndonos con toda la comunidad educativa. Es la primera ley que reúne la universidad, toda la FP superior,
y la investigación científica. Se incluyen también, como saben, las enseñanzas artísticas y deportivas en la misma regulación. La ley proporciona el primer marco legal a lo que es ya una realidad en el mundo laboral y de la formación. Tiende puentes entre la formación y el empleo sin compartimentos estancos. El unificar todas las enseñanzas superiores abre enormes posibilidades para la formación continua y el reciclaje profesional a lo largo de la vida. Los alumnos y profesores de FP superior podrán acceder a convocatorias propias de investigación, algo totalmente pionero en España. Se reconocen por primera vez las escuelas de negocios en el ámbito universitario. No se podía dejar a instituciones tan relevantes en el mundo entero y de tanto éxito como nuestras escuelas de negocios fuera del marco legal de las enseñanzas superiores. Las prácticas y la formación dual son el gran reto inminente y el Gobierno central está haciendo de las prácticas otro de sus laboratorios para la ingeniería social y el intervencionismo. Hemos sido pioneros en combatir el disparate de cotizar por formarse y en criticar que en FP las prácticas se adelanten al primer curso. Para afrontar este desafío, la Comunidad de Madrid crea el primer distrito único de prácticas para que ningún alumno universitario y de FP se quede sin su plaza. La ley prevé una comisión de coordinación de prácticas en la que participen todos los agentes encargados de ofertar, distribuir y asignar las prácticas. Los alumnos de la pública tendrán prioridad y no se quedarán plazas sin cubrir, de manera que si no hay en una universidad o centro de FP, puedan libremente elegir otros. Esto permitirá el desarrollo de una aplicación informática unificada para conectarnos todos, informarse y optimizar el reparto. El Distrito Único de Prácticas se concibe para ser un complemento de los convenios que ya están en marcha, respetando la autonomía universitaria y como una herramienta eficaz que permita que los alumnos universitarios y de FP no se queden sin su plaza de prácticas y que las empresas e instituciones encuentren los estudiantes que buscan. Además, con la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto aplicada a las universidades, la Comunidad de Madrid reconocerá automáticamente las acreditaciones a profesores de otras comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid dotará de gestión compartida a sus centros de investigación, los INDEAS, para aliviar a los científicos de la carga burocrática. Apostamos por la ciencia con el programa Gabriela Monreale para que investigadores distinguidos de todo el mundo puedan venir a Madrid con estabilidad. La ley pondrá a disposición de las universidades un nuevo modelo de financiación que llevamos meses negociando con los rectores y pondrá a su disposición nuevas herramientas de financiación que les permitirán compartir y abaratar costes y obtener nuevos ingresos. Por último, decirles que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto del Gobierno central que ataca a las privadas de forma retroactiva por ir contra la Constitución y por invadir competencias autonómicas. A tal efecto, se adelantaron ya las oportunas alegaciones previas ante el Ministerio y en la conferencia sectorial ante la ministra Morant. Como defendemos también la enseñanza concertada, les anuncio que la Comunidad de Madrid volverá a financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada. Podrán optar voluntariamente a una reducción de su jornada lectiva, pasando de las 25 horas semanales a una reducida de 13 o 18 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social de cara a su jubilación. Esta medida también permitirá la incorporación, mediante el contrato de relevo, de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Además, se cubrirá la financiación de todas las sustituciones de los profesores de los colegios concertados desde el primer día de baja, sin que tengan que esperar 10 días como ocurría hasta ahora. Eliminamos esta carencia de 10 días lectivos, lo que supondrá una importante mejora organizativa para los centros y facilita la continuidad de la vida lectiva de los alumnos. Cuidamos las condiciones laborales de los docentes, al mismo tiempo que defendemos a los estudiantes, a sus familias y a todos los centros educativos de todos los niveles del acoso de la ingeniería social y de los ataques ideológicos. Siempre en positivo, porque nosotros tenemos ideas, mucho que proponer y poner en marcha, y los niños y jóvenes no pueden esperar. No puede perderse una generación. Velaremos por ellos y por el bien común que trae una educación libre, plural y de calidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejero, y bienvenido a los Desayunos Madrid.
Su departamento es uno de los pilares del gobierno madrileño, así que intentaremos hacer un recorrido amplio por los principales temas. Les recuerdo al auditorio que pueden trasladarle cuestiones al consejero a través del correo electrónico preguntaseventos@europapress.es. Bien, consejero. Hablemos primero de universidades, además que tenemos aquí a los rectores. Este es uno de los proyectos legislativos más importantes, la Ley de Enseñanzas Superiores. ¿Qué plazos manejan exactamente para su aprobación, primero en el Consejo de Gobierno y luego en la Asamblea? Muy bien, pues llevamos trabajando ya mucho tiempo en este proyecto de ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia. Lo hemos hecho de una forma muy consensuada y escuchando a todos. Desde el mes de septiembre estamos manteniendo reuniones con todos los actores implicados y en particular con los rectores de las universidades públicas, de las privadas, con los presidentes de los consejos sociales, con los estudiantes, con los representantes de los profesores, con los representantes también del personal de administración y servicios y también con los sindicatos. Y los plazos que manejamos implican el aprobar la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia a finales de este año, en el último periodo de sesiones, en el mes de diciembre. Lógicamente, esto implica una tramitación acelerada que se inicia precisamente en estos momentos y en los que implica pues, que tenemos que solicitar informes a todas las consejerías, la tramitación interna dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente se abrirá el trámite de audiencia e información pública, que es ese momento en el que todo el mundo podrá conocer ya propiamente el texto articulado del proyecto de ley y formular sus propias aportaciones o sus propias preguntas que se recogerán por parte de la consejería, se analizarán y se dará respuesta a ellas, como hemos hecho hasta ahora también, porque en el trámite de consulta pública previo que ya hubo, ya recogimos muchísimas aportaciones que se produjeron y posteriormente el ingreso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que calculamos que se producirá seguramente a mediados, finales de septiembre. Genial. Dentro de la ley, una de las mayores preocupaciones es la que tiene que ver con la financiación. Los rectores de las universidades públicas han alertado durante meses de la asfixia económica que sufren. ¿De qué forma la nueva ley dará respuesta a estas demandas? Pues en primer lugar, yo creo que es importante explicar que nunca ha existido un modelo de financiación en las universidades públicas madrileñas. Hasta ahora ha existido un sistema de financiación que se articula a través de unas subvenciones nominativas que se conceden a las universidades públicas madrileñas y que se gestionan por parte de las propias universidades atendiendo a sus necesidades. Hace falta un sistema, hace falta un modelo que, como digo, hasta ahora no ha existido y ahí desde la Consejería hemos hecho un esfuerzo muy importante de análisis, algo que no se había hecho hasta ahora porque era muy difícil conseguir todos los datos y toda la información y proceder a un análisis exhaustivo de todos esos datos. Ya tenemos toda esa información y es lo que nos permite sentarnos a negociar con los rectores. Al mismo tiempo, tenemos un mandato legislativo que establece la LOSU, en el que determina una serie de parámetros, unas partes en las que tiene que estar distribuida la financiación de las universidades públicas. Nosotros respetamos eso, adaptándolo a la idiosincrasia de la región de Madrid y lo que definimos es una financiación básica para el sostenimiento y el funcionamiento regular de las universidades públicas, una financiación por necesidades específicas que está destinada a proyectos concretos, que algunos pueden tener que ver, por ejemplo, con nuevas infraestructuras o la reparación o reforma de otras infraestructuras antiguas, o bien proyectos que quieran poner en marcha. Esto es por necesidades específicas. Y luego yo creo que la gran novedad que aportamos en la Comunidad de Madrid es la financiación por objetivos, que lo que permite es incrementar esos otros dos ámbitos de financiación con una serie de objetivos que vendrán determinados con una serie de indicadores que las universidades irán cumpliendo para obtener una financiación adicional. De esta forma, lo que queremos es poder recoger una serie de objetivos que sean buenos para la Comunidad de Madrid y para los madrileños, pero que también sean buenos para las universidades públicas. De ahí precisamente que estemos negociando cuáles pueden ser esos objetivos. Lógicamente, cada universidad pública es distinta, cada una tiene una situación diferente desde muchos puntos de vista.
Algunas apuntan más por la investigación, otras apuntan más por la docencia. Todo esto, lógicamente, tenemos que verlo con una capa de personalización que permita adaptar esa financiación a cada universidad y desde ahí dar una respuesta que permita afrontar los retos de la universidad. Pero, consejero, hay algunas universidades, como pueden ser, por ejemplo, la Universidad Complutense, que están ya tomando medidas drásticas para contener el gasto, quedando 6 meses aún para la aprobación definitiva de la ley. No sé si se plantean alguna medida, a lo mejor de urgencia, antes de que llegue la norma, para ayudar a la situación actual. Bueno, el caso de la Universidad Complutense es un caso particular. Tiene una situación complicada económicamente, precisamente por eso llevamos meses reuniéndonos y hablando con el rector de la Universidad Complutense, no solo la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, sino también la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos muy claro que no vamos a dejar caer a la Universidad Complutense, que vamos a estar a su lado, vamos a asistirles y al mismo tiempo vamos a seguir trabajando en este nuevo modelo de financiación para que una situación como esta no llegue a volver a repetirse nunca. Es algo que nunca se ha querido. En el borrador hemos conocido que se plantea también que las universidades tengan que cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto con fuentes distintas a las transferidas por la Comunidad de Madrid. ¿A qué fuentes concretamente se refiere? ¿No abre esto un poco la posibilidad de que entidades privadas influyan en el sistema público universitario? Yo no hablaría de influencia. Bueno, aquí en primer lugar yo creo que hay que señalar que actualmente los presupuestos de las universidades públicas ya cuentan con una parte de financiación importante, precisamente en torno a un 30%, que no viene de la Comunidad de Madrid, viene de otras fuentes que pueden ser tanto públicas como privadas y aquí hablamos, por ejemplo, de financiación por parte de ayuntamientos, por parte de organismos nacionales e internacionales, por ejemplo, la Unión Europea o a otras convocatorias, por ejemplo, de proyectos de investigación que tienen una financiación detrás bastante importante. Y al mismo tiempo también tienen fuentes de financiación privadas. No existe un coto o un límite a eso. Nosotros lo que queremos es fomentar y potenciar que esas fuentes de financiación adicionales a las de la Comunidad de Madrid se puedan seguir utilizando y se puedan seguir utilizando de una forma segura y creativa por parte de las universidades públicas, al mismo tiempo que consideramos que una colaboración con el mundo de la empresa, con el mundo privado por parte de la universidad es muy positivo y enriquece tanto la gestión como la propia experiencia universitaria. Los propios rectores ya son conscientes de ello y tienen sus propios proyectos de colaboración en este sentido. Yo creo que no debemos tener miedo y mantener una mentalidad abierta en este sentido. Consejero, otro de los aspectos adelantados en la ley son los escraches y protestas que se producen dentro de los campus, un poco abordar esta cuestión. ¿Qué sanciones concretamente incluiría la nueva ley? ¿Y a cuánto ascenderían las multas que ya se ha adelantado que van a incluir el documento? Bueno, la inclusión de un régimen sancionador en la nueva Ley de Enseñanza Superior en Universidades y Ciencia yo creo que es algo necesario, sobre todo teniendo en cuenta que existe ya un régimen sancionador regulado en una norma nacional, que es la Ley de Convivencia Universitaria del año 2022, pero que por algún motivo en algunos campus y en algunas universidades parece que no se está aplicando. Nosotros no podemos permitir esto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y de las libertades, la libertad de cátedra, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión en los campus. La universidad es un ámbito para el diálogo, también para la manifestación política y para la expresión libre, pero lo que no se puede permitir es que este tipo de actuaciones impidan el desarrollo normal de la vida universitaria, que se cierren espacios, que se corte la circulación, que no se pueda acceder a las aulas. Entonces es necesario dar una respuesta a esto. Y yo recuerdo también que esto es una necesidad y también es una responsabilidad de las propias universidades, no en vano, en la mayoría de ellas es algo que viene regulado en sus estatutos. Se trata de que nosotros estemos ahí para facilitarles unas herramientas que puedan aplicar, que tengan un respaldo normativo y recordarles también esa responsabilidad que tienen desde el punto de vista de la gestión. En cuanto a las sanciones, bueno, no lo tenemos todavía absolutamente cerrado, depende de muchos factores, lógicamente hay una gradación en función de las actuaciones,
pero la idea es otorgar una respuesta y un marco normativo que ampare precisamente esas actuaciones que eviten la no aplicación de la Constitución en los campus universitarios. Consejero, pero para poner un ejemplo claro, por ejemplo, las acampadas reivindicativas que suelen desarrollarse en los campus, ¿eso estaría incluido en la ley para que dejaran de producirse o en principio no? Yo creo que no vamos a descender a ese nivel de detalle. Yo creo que aquí lo importante es quedarnos con el ejercicio de los derechos constitucionales. Una acampada no tiene por qué suponer una vulneración de ningún tipo de libertad o de los derechos constitucionales. De lo que hablamos es de que se impida el acceso a las aulas o el acceso a los campus o que se restrinja la libre circulación. Ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora no se están cumpliendo los derechos constitucionales en las universidades con este tipo de protestas para ustedes y por eso hay que regularlo o no. Bueno, puntualmente hemos tenido conocimiento de determinados hechos en algunas universidades, no solo de Madrid, sino también de toda España, que son preocupantes, que causan mucha preocupación, que lanzan una imagen errónea, distorsionada y yo creo que negativa de las universidades públicas y que no se deben consentir. De ahí la necesidad de establecer una regulación, a pesar de que ya existe una normativa nacional para ello. Consejero, dentro de la nueva norma, cambiando de tema, me gustaría preguntarle sobre el Distrito Único de Prácticas. Se afirma desde la Comunidad de Madrid que facilitaría la gestión y la asignación de estas prácticas, pero las críticas van enfocadas en que esto abriría a que las plazas que normalmente, o sea, que ahora mismo se ofertan, también tuviera acceso a las universidades privadas. ¿Qué criterios habrá para ordenar el reparto de estas prácticas? ¿Todos los alumnos accederían a la misma bolsa de prácticas por nota, por ejemplo? ¿O qué criterios buscarían? Bueno, aquí de lo que se trata, sobre todo, y esta es la preocupación que yo comparto, es de que no se queden plazas sin estudiante ni estudiantes sin prácticas. Estamos hablando de conectar, que eso es algo que ahora produce un cierto nivel de problemas. Esto es lo que hay que solucionar. Actualmente las universidades pueden realizar sus convenios de prácticas que funcionan de una manera correcta, pero en las que muchas veces vemos pues, precisamente que se quedan plazas sin cubrir y estudiantes que tienen serias dificultades para acceder a sus prácticas. Y nosotros lo que queremos es dotarles de herramientas para poder garantizar que eso no sucede. Si hay plazas públicas que se quedan sin cubrir, ¿por qué no se van a poder cubrir por parte de universidades privadas? Siempre y cuando exista una correspondiente contraprestación por parte de las universidades privadas. En este momento las universidades públicas hacen un esfuerzo económico importante por dotar esas plazas de prácticas. Bueno, una vez que ya están cubiertas las necesidades de la propia universidad pública, ¿por qué no se van a poder aprovechar por la universidad privada? Nosotros lo que queremos es garantizar esa conexión y poner un sistema al servicio de todos, sin desmerecer, por supuesto, los convenios ya existentes o el régimen actual, pero que exista un mecanismo alternativo y adicional para poder dar una respuesta a esa necesidad. Consejero, y también sobre universidades, pero ya ampliando el foco a todo el territorio nacional, hablemos del decreto del Gobierno que endurece la creación de universidades privadas. Usted mismo ha dicho que son medidas sectarias y que demoniza a estas universidades. ¿Les preocupa que alguna de las universidades privadas de Madrid no cumpla los requisitos del decreto del Gobierno? No sé si ya han visto y han valorado esta situación. Sí, por supuesto. Por supuesto que nos preocupa. Yo siempre he dicho aquí que este ataque a la universidad privada en realidad es una gran cortina de humo para tapar otras cosas, pero lo cierto es que lejos de mitigarlo, el gobierno de Pedro Sánchez se ha echado al monte y ha reforzado ese ataque a la universidad privada. Quizá también una de las cosas más importantes es que no es solo un ataque a la universidad privada, es un ataque a la Constitución, a la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y al propio Estado de Derecho y el principio de legalidad al aplicar una norma retroactiva de una manera completamente arbitraria e innecesaria. En el caso de la Comunidad de Madrid, lógicamente nos oponemos frontalmente a este decreto, ya presentamos nuestras alegaciones, 21 páginas de alegaciones, que se dice pronto y lógicamente una vez que el decreto se publique, y no tenemos duda de que se va a publicar, vamos a enfrentarnos a él con todas las herramientas legales que tengamos a nuestro alcance. Es muy curioso cómo se ha querido matizar
el objetivo del decreto y se ha dicho no vamos contra la universidad privada, estamos a favor de la universidad, lo que no queremos que haya universidades de escasa calidad. Bien, en la Comunidad de Madrid no hay universidades que tengan escasa calidad. Trabajamos muy seriamente y muy duramente por garantizar esta calidad. Tenemos una agencia independiente de evaluación que hace los informes que permiten la constitución y el reconocimiento de las universidades privadas. Hay paneles de expertos totalmente independientes que son los que elaboran los informes y a día de hoy, por ejemplo, no sabemos cómo funciona el ministerio de Diana Morant a la hora de hacer estas valoraciones. Por otro lado, había una pregunta muy clara y es ¿por qué 4.500 alumnos determinan el límite entre la calidad y la no calidad? ¿Por qué 4.499 implica que no hay calidad y 4.501 indica que sí hay calidad? Esto se lo trasladamos a la propia ministra en la reciente reunión de la conferencia sectorial. Nos contó que habían hecho un estudio para analizar esta y otras cuestiones. Me gustaría ver ese estudio y verlo publicado y que pudiésemos analizarlo. Y en el que se llegaba a la conclusión de que 4.500 era el número óptimo para garantizar la calidad en las universidades. Casualmente, la universidad pública más pequeña, que es la Universidad de La Rioja, tiene 4.500 alumnos. Es un poco sospechoso y yo quiero recordar también el alegato que hizo el representante de La Rioja en la conferencia sectorial, en el que se quejó amargamente a la ministra Diana Morant y le explicó que La Rioja tiene la universidad pública más pequeña y la universidad privada más grande, y que con este decreto les estaba poniendo en serios aprietos para su subsistencia. Consejero, le traslado ahora una pregunta del auditorio que ha realizado Sonia Cuenca. ¿Cómo afectaría la nueva ley a los centros adscritos que ya habían solicitado las licencias universitarias antes del Real Decreto del Gobierno del que hablamos? Entiendo que se refiere al decreto que está tramitando, sí. Bueno, no hacen un análisis muy pormenorizado de los centros adscritos. Desde luego, ponen toda la atención, la dirigen hacia las universidades. A mí me gustaría pensar que se va a respetar todo aquello que se ha tramitado ya, pero teniendo en cuenta cómo están actuando con los proyectos de nuevas universidades que se están analizando por parte del Ministerio, yo no puedo ocultar mi preocupación en este sentido. La Comunidad de Madrid ha dado luz verde hace muy poco también a la última universidad privada, pasó por Consejo de Gobierno hace unas semanas. En este sentido, desde el auditorio pregunta Carlos Pérez si va a continuar la Comunidad de Madrid con la apertura de nuevas universidades para que Madrid siga siendo el Centro Internacional de Formación Superior en Español, a pesar del decreto que pretende aprobar el Gobierno central, o habrá un freno. Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a que se cumpla la Constitución y las leyes, y ahora mismo existe una libertad fijada en la Constitución, en el artículo 27, que permite la creación de centros universitarios. Al margen de eso, lógicamente, se analiza todas las circunstancias, los informes que se elaboran y las conclusiones a las que llegan esos informes. Yo creo que es muy importante en este momento hacer un pequeño momento de reflexión y sobre todo esperar y saber qué va a hacer el Gobierno si finalmente este decreto se aprueba y cuál es el contenido concreto del mismo para tomar una decisión al respecto. Entiendo por sus palabras, por lo que hablaba de dar la batalla judicial contra el decreto, que básicamente cuando se apruebe la Comunidad de Madrid lo llevará a los tribunales. Efectivamente, así es. Consejero, después de este amplio repaso por las universidades, vamos con otras de las grandes apuestas del Gobierno madrileño. Una de ellas ha sido la incorporación, como hablaba en su discurso, de primero y segundo de la ESO en 52 centros públicos. ¿En qué punto se encuentra el proceso de adaptación de las instalaciones actuales en estos centros? ¿Qué calendario manejan para transformar un poco estos colegios en educación secundaria? Bueno, yo aquí puedo decir con orgullo que en la Consejería se ha trabajado con la máxima diligencia y la máxima velocidad para poner esta medida en marcha, porque si recordamos, en el debate del Estado de la Región, lo que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso fue que los nuevos colegios que se creasen o que se constituyesen jurídicamente impartirían primero y segundo de la ESO. Claro, esto es un número limitado, no construimos a tanta velocidad, a pesar de que construimos rápido, pero no construimos tan rápido. Pero el éxito de la medida fue tal, después del debate del Estado de la Región,
que muchísimos centros se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que lo querían hacer. Entonces, claro, esto motivó que desde la consejería mandásemos técnicos a estos centros educativos, se analizasen. Tuvimos muchísimas peticiones, pero finalmente el análisis de estos técnicos nos llevó a que podíamos implantarlo en 52 centros. Yo lo considero todo un éxito, teniendo en cuenta que anteriormente existían ya 40 CEIPSOS distribuidos por toda la región. Esto es una cosa nueva, es impartir primero y segundo de la ESO en los colegios, es permitir que los alumnos que terminan sexto de primaria se puedan quedar en sus coles, facilitar la conciliación familiar, por supuesto. Los padres pueden estar mucho más tranquilos, también disfrutarán del comedor. Y durante todo este tiempo hemos estado trabajando muy intensamente para garantizar que se producen todas las adaptaciones desde el punto de vista de infraestructuras. Esto equivale a aulas, esto equivale a laboratorios y sobre todo hay que garantizar también que contamos con los profesores suficientes para cumplir con esta medida, de igual manera que no solo va a existir una jefatura de estudios de primaria, sino también una jefatura de estudios de secundaria. La idea es que funcione exactamente igual que un colegio, pero en el que también se imparte primero y segundo de ESO de manera progresiva. El curso que viene primero y al siguiente ya podrá ser segundo. Pero al mismo tiempo nos hacemos cargo de que hay familias que por sus circunstancias personales a lo mejor tienen un hermano que ya ha pasado al instituto o ya tenían decidido que querían llevar a su hijo al instituto. Bueno, pues en ese caso, lógicamente, las familias tienen libertad para elegir y lo que hemos hecho ha sido garantizar esa plaza en el instituto de adscripción que tenga el colegio. O sea que los 52 colegios que se ha hablado para el curso que viene estarán listos con sus aulas en septiembre, sí o sí, ¿no? Efectivamente. Y hablaba, y es la verdad que también una parte muy interesante, sobre la logística respecto al profesorado, porque es verdad que no se van a dar tantas horas como se daría cuando está toda la secundaria incorporada. Entonces, no sé si esto abre la posibilidad de que algún profesor tenga que desplazarse de centro para cumplir sus horas, o no sé si... Bueno, esto lo estamos cerrando todavía con la Dirección General de Recursos Humanos, pero desde luego estamos abiertos a todas las posibilidades. La idea principal es garantizar que los profes de secundaria puedan impartir sus asignaturas con total normalidad. Es decir, que aunque sea un colegio, se pueda impartir secundaria normalmente. ¿No descarta entonces que pueda haber itinerancia de los profesores entre centros de la misma localidad? Es posible que tenga que moverse algunos, sí. Vale. Por otro lado, consejero, otro de los grandes anuncios ha sido la implantación mayoritaria de la jornada partida. Hay mucha disparidad de opiniones sobre este tema. ¿Qué beneficios concretamente cree que pueden traer? Y no sé si tienen ya previsto qué hacer en esas horas intermedias, porque es verdad que ahí habría como un vacío para los alumnos que no sé también si los padres tendrían que suplir con algún tipo de coste. Bueno, en realidad no hay ningún cambio desde el punto de vista de la organización de la jornada. Lo único que hemos hecho nosotros es, en esa apuesta por la jornada partida, que además fue otro de los anuncios que hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el debate del Estado de la región, lo que hemos hecho ha sido regular en este proyecto de decreto dos aspectos. En primer lugar, la regulación de la jornada de la Comunidad de Madrid, de tal manera que la jornada con carácter general será la jornada partida y todos los nuevos centros que comiencen a funcionar tendrán jornada partida. Y luego, por otro lado, el procedimiento de cambio de jornada. Esto quiere decir, para empezar, que respetamos la situación de aquellos centros en los que se ha optado por la jornada continuada y que en este momento está dando jornada continuada, no les imponemos nada, pero sí lo que queremos es ponernos del lado de las familias que hasta el momento no habían tenido una representación apropiada en este proceso decisorio. Les damos mayor peso en la decisión porque hasta ahora estaban relegados a un segundo plano y muchas veces se encontraban con decisiones en las que podían participar, pero de una manera muy limitada, y ese es nuestro objetivo. Consejero, preguntan también desde el auditorio y en la línea de las ayudas que ha anunciado para la concertada, ¿qué medidas se van a implementar desde la consejería para... ¿Qué medidas se van a implementar desde la consejería para apoyar la educación de los alumnos con grandes necesidades de apoyo en colegios concertados en la educación especial? Bueno, nosotros, lógicamente, nos preocupamos de los alumnos con necesidades específicas en todos los ámbitos, en la pública, en la privada y la concertada. Y esto se hace, en primer lugar, con una regulación apropiada que determine cuáles son los apoyos con los que tienen que contar. Y, por otro lado, digamos,
suministrando y aportando los medios necesarios, tanto personales como materiales, para poder hacer frente a esas necesidades. Nos encontramos en un momento de cambio muy importante en el que, lamentablemente, cada vez son mayores los alumnos con necesidades educativas específicas, por diversos motivos. Podríamos estar horas analizándolo, pero es algo que no dejan de trasladarnos desde todos los centros educativos. Hay un problema, esto cada vez es más grande, y como ejemplo te pongo el hecho de que este año hemos abierto en toda la Comunidad de Madrid aulas de educación especial que prácticamente suponen la apertura de un nuevo centro de educación especial, es decir, aulas dispersas por centros educativos, pero que equivalen en conjunto a un nuevo centro de educación especial, al margen de los que ya estamos construyendo. Y esto es algo preocupante porque es una necesidad cada vez más acuciante y desde las administraciones tenemos que darle una respuesta. Lógicamente, tenemos todo tipo de restricciones desde el punto de vista personal, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista organizativo, pero hasta ahora hemos dado respuesta, hemos seguido abriendo aulas sin parar cada vez que sea solicitado y vamos a seguir trabajando por ello. Consejero, por otro lado, siguiendo con estas etapas educativas, llegan los meses de altas temperaturas y es siempre un tema recurrente el calor en las aulas, ahora que se acerca el verano. ¿Están preparados los colegios de la Comunidad de Madrid para afrontar esto? La oposición de manera reiterada exige una mayor inversión en climatización. No sé si están abiertos a realizarla. Bueno, están preparados los colegios, están preparadas las escuelas infantiles, están preparados los docentes y está preparado todo el equipo en la consejería. De hecho, hace ya un mes largo que estuvimos, digamos, poniendo en común y unificando todas las medidas de lucha contra el calor en un momento en el que todavía hacía fresquito, pero lógicamente hay que ser previsores. Y llevamos mucho tiempo haciendo mucha inversión precisamente para adaptar los centros a las altas temperaturas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos mucha suerte, fuimos muy afortunados porque hizo bastante fresquito hasta final de curso, por lo menos hasta final de junio. Con las escuelas infantiles ya es distinto. Pero este año vemos que ya ha empezado a hacer calor. Tenemos que estar muy atentos a esto y llevamos mucho tiempo haciendo instalación de suelo refrigerante, además de suelo radiante, adaptando las fachadas de los centros educativos para aislarlas del calor, incluyendo también toldos y pérgolas en los patios para que existan zonas sombreadas, dando instrucciones a los centros que pueden, dentro de su autonomía, adaptar los horarios para que, por ejemplo, la salida del patio o las actividades físicas se hagan en los momentos de menos calor. Igualmente estamos instalando unidades adiabáticas que permiten reducir hasta 10-12 grados la temperatura con respecto al exterior y que tienen un consumo energético muy inferior al de los aires acondicionados convencionales. Y bueno, pues en este curso 24-25 la inversión ha sido de más de 13 millones de euros. Lógicamente seguimos trabajando en ello y todo esto se une a lo que ya hemos hecho en los cursos anteriores. ¿Y la adaptación del horario del que habla por el calor se tiene que trasladar a la Comunidad de Madrid o se deja en las manos de los centros? Son los propios centros los que pueden decidir cómo adaptan ese horario, pues precisamente para poder garantizar que en las horas de máximo calor a lo mejor no se hacen actividades físicas o no se sale al patio. Consejero, me trasladan desde Telemadrid. Si hay retraso en la convocatoria de las becas bachilleratos para centros privados, las que se iban a introducir el criterio de nota, porque han recibido quejas de los padres. No sé si nos puede confirmar si hay retraso o si va en... Yo creo que estamos dentro de los plazos habituales. Quizá nos estamos yendo un poco a la última parte del extremo, pero vamos en plazo y las becas van a salir normalmente. Lógicamente nosotros hemos hecho una planificación muy intensa en este sentido, no solo con estas becas, sino con todas las demás, y las becas saldrán normalmente. Consejero, por otro lado, otra de las batallas del Gobierno ha sido la lucha contra el uso excesivo del móvil y de los dispositivos digitales que antes nombró, así como de sus efectos negativos. A partir del próximo curso, el uso de estos en infantil y primaria, como decía, se eliminará y dejarán de mandarse deberes. Es verdad que este es un debate que se puede abordar desde diversas aristas. Por un lado, si no deben ser más bien las familias quienes regulen el hecho de que estos dispositivos se usen o no, y si debe ser algo que se traiga aprendido de casa. Hay un gran debate, así como qué ocurre con la inversión que se ha realizado en estos dispositivos en los colegios, que también
ahí se queda abierto el qué pasará con esos dispositivos. Muy bien. En cuanto a las familias, yo creo que el tema de la digitalización es una de esas cuestiones en las que precisamente van a ser los niños los que nos enseñen a nosotros. Nosotros hemos vivido como adultos esa transición al mundo digital sin ningún tipo de educación ni de formación al respecto, y lo que veo es que los adultos en muchos casos ya somos adictos, por ejemplo, al móvil. Nos cuesta mucho dejar de utilizar el móvil y damos un ejemplo nefasto a los niños. Sin embargo, en el colegio, como sucedió, por ejemplo, con el tema del reciclaje, el que se les forme y se les enseñe cómo utilizarlo correctamente es algo que puede servir para que sean los niños los que nos enseñan a los padres. Papá, deja el móvil. Papá, que lleva ya 1 hora. Papá, yo creo que eso es muy, muy importante, y aquí tenemos que ver que precisamente son ellos los que están recibiendo una formación en el colegio, los que pueden enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. Es cierto que está el debate de que esto es un problema social. Afecta a toda la sociedad desde el punto de vista familiar, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad de las administraciones. Aquí, lógicamente, yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo institucional importante, pero es que es un esfuerzo que tiene que partir de todos. Y aquí hablo del ámbito nacional y del internacional. Yo creo que cada vez hay más concienciación sobre este problema y que muy pronto veremos medidas importantes desde el punto de vista internacional y nacional a este respecto. Y la segunda pregunta era... Sobre los dispositivos, la inversión que se ha hecho en algunos centros correcto. en los últimos años, porque es verdad que se ha invertido mucho dinero, se le ha dado mucha importancia que tenían que estar los Por centros supuesto. digitalizados, y de repente parece como, uy, a lo mejor nos hemos pasado y debemos dar un paso atrás. Bueno, con esto yo creo que es muy importante señalar que no se está dando ningún paso atrás, en absoluto. Existe una normativa nacional e internacional que obliga a la enseñanza de las competencias digitales, y eso lógicamente hay que cumplirlo, es lógico. Los niños tienen que saber manejarse con los dispositivos digitales, pero también es cierto que tienen que saber hacerlo de una manera correcta y sin poner en peligro ni su salud física ni arriesgarse a, por ejemplo, problemas de enfermedades mentales. Entonces, en este sentido, lógicamente nosotros continuamos con la impartición de los contenidos y de las competencias digitales, pero se hace de una manera muy responsable, se hace de una manera colectiva, se hace de una manera supervisada siempre por un docente y siempre con una finalidad pedagógica y educativa, y lógicamente los dispositivos electrónicos se van a seguir utilizando. Esos dispositivos están ahí y son muy útiles, y además yo quiero recordar que precisamente para el caso de los niños con necesidades educativas específicas, el uso de los dispositivos electrónicos aporta una serie de beneficios y ventajas que son innegables. Entonces, en primer lugar, están excluidos de esta regulación, o una pequeña salvaguarda precisamente para ellos, y en segundo lugar, yo creo que tenemos que apostar precisamente por esa utilidad que los dispositivos electrónicos suponen para los que tienen necesidades educativas específicas. Consejero, por otro lado, el curso ha estado marcado por la reducción de las horas lectivas, lo que ha permitido llegar a una paz con los principales sindicatos de la Comunidad de Madrid. Es para felicitar, ¿eh? De hecho, esta misma semana hubo una manifestación por la educación y realmente apenas tuvo seguimiento para lo que suele ser habitual. En todo caso, las reivindicaciones continúan y solicitan que esta rebaja contemple no solo a la secundaria, sino a la primaria. ¿Por qué se ha decidido solo contemplar hasta aquí? Y si están abiertos a abordar esta cuestión a medio plazo. Bueno, en primer lugar, esa huelga reciente que se ha producido es una huelga que carece de justificación, y además es una huelga que se hace por motivos ideológicos y no educativos, lo cual ya me parece bastante preocupante. Han querido juntar en una sola actuación reivindicaciones relacionadas con la educación no universitaria y también con la educación universitaria. Yo creo que en ambos casos está plenamente injustificado. Injustificado en educación no universitaria, precisamente porque hemos alcanzado ese acuerdo con los sindicatos. Ya el año que viene los profesores de secundaria estarán a 19 horas lectivas y progresivamente alcanzarán las 18 horas, además de otros elementos muy importantes que se contemplan en el acuerdo y que mejoran las condiciones de los docentes, pero principalmente las de los alumnos, las de las familias y la calidad de la educación en general. Y en el ámbito universitario estamos tramitando una nueva ley y estamos negociando con los rectores un modelo de financiación. Yo creo que ambas cosas ya señalan el buen trabajo que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid en este sentido. Yo creo que debemos seguir trabajando en esta línea,
Y en cuanto al tema de las 23 horas lectivas, yo lo que sí que quiero decir es que en el caso de las 18 horas era una antigua reivindicación que venía motivada porque originalmente y hasta el año 2012, con la crisis económica, esa regulación ya existía y se ha recuperado. Las 23 horas nunca existieron en el ámbito de la educación primaria. Nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar las condiciones de los docentes, como hemos hecho siempre, pero siempre dentro de un orden y de una responsabilidad. O sea que a medio plazo no se plantean tomar esta medida. Lo que sí se pactó para infantil y para primaria fue aumentar en 850 maestros el cupo de docentes. ¿Qué criterio se va a seguir para hacer este reparto? Bueno, pues el criterio en el que nos centramos siempre desde la Consejería a la hora de establecer este reparto. Esto se hace de una manera, es bastante complejo porque se hace un análisis de las necesidades por etapas educativas, por número de alumnos y por centros. Y en función de eso, teniendo en cuenta también el nivel de escolarización, se hace una serie de cálculos que además es muy importante que pasen por el filtro de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería, pero también por la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, que tiene una supervisión sobre todas las consejerías desde este punto de vista. Entonces, es un análisis que responde al marco normativo habitual, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Simplemente lo que vamos a hacer es incrementarlo en función de estas necesidades. ¿Pero habrán algunos centros que tengan prioridad o han empezado concretamente a dibujar dónde irá cada profesor o todavía? Está ya más o menos diseñado todo el plan. Lógicamente estamos ya prácticamente en junio y es algo que tenemos que tener en la cabeza de cara al próximo curso. Allá donde sea necesario, allá donde crezcan los grupos, allá donde haya necesidades educativas específicas, porque no hablamos solo de profesores, allá estaremos nosotros para cubrir ese hueco. Consejero, y ya por último, y también sobre el acuerdo, la mejora retributiva para los docentes no se incluyó a pesar de que algunos sindicatos la ven clave para evitar la falta de profesores y el éxodo, por ejemplo, a otras comunidades. No sé si barajan alguna medida en este sentido en lo que queda de legislatura o de momento está descartado. Bueno, se han producido ya incrementos retributivos importantes en los docentes. Nosotros esto siempre lo recordábamos a los sindicatos en el seno de las negociaciones para que no se olvide. Igual que también recordábamos la bajada de ratios, que ha sido medida pionera de la Comunidad de Madrid, que ha sido imitada por otras comunidades autónomas, que supone un esfuerzo presupuestario ingente, tanto en infraestructuras, porque hay que modificar las infraestructuras, como también en contratación de docentes, que esto es muy importante, y es una medida que ha partido unilateralmente de la Comunidad de Madrid. Es decir, no ha sido fruto de una negociación con los sindicatos. Entonces nosotros esto siempre lo poníamos sobre la mesa y, de hecho, en las últimas negociaciones hemos querido incluirlo y hacer a los sindicatos partícipes de esta bajada de ratios, precisamente porque con ellos es como se hace efectivo la bajada de ratio. Lógicamente nosotros queremos seguir mejorando, pero es cierto que tenemos un calendario muy claro y muy específico respecto a cómo vamos a ir evolucionando en cuanto a bajada de ratio, incremento de docentes, reducción de horas lectivas y todo eso que ahora mismo está plasmado en un acuerdo sectorial y nosotros lo vamos a ir cumpliendo. Consejero, se cumplen 2 años del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se está haciendo esta semana un balance por consejerías. No sé qué nota se pondría a estos 2 años y qué espera de cara a los 2 que quedan, que ya estamos en la recta final. Yo pondría una nota muy alta. Pondría una nota muy alta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Pero es que es muy difícil poner una nota, digamos, individual a la consejería cuando lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es un equipo de gobierno súper integrado, coordinado y en el que trabajamos todos juntos y de la mano. No existe una sola medida que se adopte en ninguna de las consejerías que no conozcan las otras consejerías, en la que no participen las otras consejerías, en la que no se recabe la opinión de las otras consejerías y vamos todos a una de la mano y siguiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Entonces,
Yo creo que la nota no nos la ponemos nosotros, nos la ponen los madrileños. Y recientemente yo creo que ha habido unas encuestas que han sido bastante positivas en ese sentido. Así que no pongo nota a la consejería, pero dejo que los madrileños sean los que nos den esa valoración. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Gracias a todos por acudir. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.